Buenos días. El día de hoy vamos a revisar los criterios absolutos de espontaneidad, los cuales son dos, son la energía de Gibbs y la energía de Helmholtz. Y estos dos criterios de espontaneidad son determinados a partir de la entropía del universo. En la sesión anterior, la entropía del universo mostramos que es la suma de las entropías del sistema y la de los alrededores. Cuando comenzamos a estudiar todo este tema de entropía, allí nos dimos cuenta que durante todo el curso hemos estado evaluando las propiedades únicamente del sistema y que básicamente cuando entramos ya al tema de entropía, no basta con solo saber cuál es la entropía que se encuentra asociada con el sistema de estudio. ¿Ok? Allá en este tema también nos dimos cuenta que teníamos que evaluar cuál era el valor asociado a la entropía de los alrededores. En el ejercicio que resolvimos en la parte final de la clase anterior, nos dimos cuenta que puede ocurrir casos en donde si solamente nos fijamos en la entropía del sistema o en la de los alrededores, pues podríamos tener un veredicto final acerca de la espontaneidad del proceso. En ese ejercicio, pues al sumar las entropías tanto de sistemas de alrededores, podemos determinar la entropía del universo, este valor sí engloba las aportaciones de estas dos entidades que conforman al universo termodinámico. Y que si nosotros determinamos entonces esta entropía total, pues entonces sí podríamos estar hablando de cómo se está comportando este proceso. Si ocurre en la manera en la que naturalmente ocurre, entonces se le asocia con un proceso espontáneo, pero esto sí da un signo positivo, pero si resultase en un signo negativo, entonces pues el proceso se denotaría como un proceso no espontáneo. Entonces, desde este punto de vista también, allá en una de las partes donde estuvimos analizando a los alrededores, caímos en la cuenta que a la entropía de los alrededores puede ponerse en función de una propiedad del sistema, en este caso la entalpía, quedando como la entropía de los alrededores como menos el cociente de la delta H del sistema entre la temperatura. ¿Okay? Esta expresión es importante porque pues, nos permite determinar la aportación que tiene el sistema, perdón, los alrededores, pero está en función de algo que podemos medir nosotros, una propiedad del sistema. ¿Ok? Y además esa propiedad ustedes ya saben determinarla. Tenemos ahí diferentes casos y entonces, pues bueno, no es problema ocupar la ecuación número 2. Bueno, ahora vamos a sustituir la expresión número 2 en la ecuación número 1 y básicamente el término que va a quedar modificado va a ser el segundo en la ecuación del universo, de la entropía del universo. Entonces vamos a sustituir la entropía de los alrededores y entonces va a quedar este cociente. Permítanme multiplicar toda la ecuación por por menos t, tanto el lado derecho como el lado izquierdo lo voy a multiplicar por menos t. Entonces, del lado izquierdo de la igualdad me va a quedar menos t por la entropía del universo, va a ser igual a la delta H del sistema menos el producto T delta S del sistema. Entonces, lo único que hice fue, bueno, fue multiplicar por menos T toda esta expresión e invertí la posición de estos términos en la resta para que quedara delta H menos el producto entrópico. A este producto de temperatura por delta S es muy común que en la literatura se le conozca como producto entrópico, porque bueno, pues tiene involucrada ya la entropía, pero bueno, también además tiene la temperatura. Entonces, fíjense cómo ahora queda la entropía del universo, queda en función ahora de propiedades del sistema, de la entalpía y de la entropía. Esto facilita mucho el cálculo porque nosotros sí en el laboratorio nos enfocamos a medir propiedades del sistema, pero a través de estas mediciones yo puedo determinar el cambio en el universo para la entropía. ¿Ok? Ahora, particularmente hablando, el producto menos T delta S del universo, que es el que se encuentra del lado izquierdo, a este producto, déjeme ponerlo, el químico estadounidense Josiah Willard Gibbs, que nosotros básicamente no sabemos más su apellido,
él denotó a este producto entrópico también, pero asociado al universo, como energía de Gibbs y la asoció como una función de estado, en donde la vamos a denotar con la letra G mayúscula, en honor a su apellido. Y bueno, esta es obviamente es una función de estado porque es el producto de dos funciones de estado. La temperatura y el cambio en la entropía son funciones de estado. Entonces, el producto de dos funciones de estado pues da lugar a una nueva función de estado. Esa función de estado es la energía de Gibbs. En algunos libros editados antes del año 2000 viene como energía libre de Gibbs, pero ya en los libros editados después del año 2000, este término de libre fue eliminado de acuerdo a las reuniones que tuvieron allí diferentes organismos, y entonces tanto la de Helmholtz, que es la que vamos a ver un poquito más adelante, y la de Gibbs, hoy en día solamente se escriben como energías de Gibbs o de Helmholtz. Entonces, esta nueva función de estado permite dar a conocer una propiedad del universo termodinámico, porque aunque nosotros vamos a escribir ahora delta G, hay que tener en cuenta que esta delta G proviene del producto entrópico asociado al universo termodinámico. Y por otro lado, de esta igualdad nos permite determinar esta función de estado que, bueno, esta función de estado a partir de dos propiedades del sistema, pero lo importante de esta ecuación número 3 es que la energía de Gibbs ya es un criterio absoluto de espontaneidad, puesto que está asociado al universo termodinámico. Entonces ya no tendríamos el problema que tuvimos como en la sesión anterior, en donde si solo determinábamos la propiedad para el sistema, pues nos quedábamos incompletos. En este caso, Gibbs se dio cuenta de que si asociaba esta nueva función de estado al universo termodinámico, te librabas de este problema y podías decir entonces que esta nueva función de estado permite ya determinar en absoluto si el proceso ocurre de manera espontánea o no, sin tener que recurrir a tener cálculos por separado, como lo hicimos en el problema anterior para la entropía del universo, en donde ya calculamos para el sistema y para los alrededores. Y en este caso, dado la secuencia que hemos tenido ahorita de ir sustituyendo y de tener consideraciones de cómo poner en función todas las propiedades para el sistema, entonces estamos como brincándonos ya esta situación. ¿Ok? Entonces queda claro por qué decimos que la energía de Gibbs ya es un criterio de espontaneidad absoluto. ¿Queda claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno. Ahora, esta ecuación número 3 también la podríamos obtener si nosotros consideráramos el criterio de espontaneidad manteniendo constantes a la presión y a la temperatura. ¿Ok? Entonces, otra manera de obtenerlo sería partir de la definición que tenemos de la entropía y que fue obtenida en la segunda ley de la termodinámica cuando analizamos el ciclo de Carnot. Si ustedes se acuerdan, en esa ocasión, la función termodinámica que resultó fue la entropía. Esta entropía, pues, es igual al cociente de la diferencia inexacta del calor entre la temperatura. Y bueno, pues allá en el tema de casos de la entropía siempre partimos de esta definición y comenzamos a analizar, ¿no? Para el caso particular que fuera, ¿no? Ahora, partiendo de esta expresión, fíjense lo que voy a hacer. Voy a pasar multiplicando a la temperatura del lado izquierdo y me quedaría el producto entrópico T, la diferencial exacta de la entropía, es igual a la diferencial inexacta de calor. Eso es lo que me quedaría si yo de esta expresión. Yo voy a tener así. ¿Ok? Y ahora voy a pasar este término que está del lado izquierdo, lo voy a pasar restando del lado derecho y aquí ya quedaría igual con cero. O bueno, o dicho de otra manera, voy a restar el producto entrópico menos T delta S de ambos lados de la expresión, dando como resultado esta ecuación, ¿no? La diferencia inexacta de calor menos el producto entrópico T diferencial de la entropía es igual con cero. ¿Ok? Entonces, esta ecuación número 4 ya tiene en consideración lo que nosotros aprendimos de la segunda ley de la termodinámica, pero ya está reacomodada, este cociente está reacomodado, ¿no? Ahora, como yo platiqué, aquí deberíamos de tener
consideraciones de presión y de temperatura constantes. Primero vamos a platicar qué pasa si yo considero un proceso a presión constante. Lo que hemos venido trabajando es que si a presión constante un proceso está ocurriendo en esta condición, entonces el calor liberado o absorbido tiene que ser igual a la entalpía. Esta es la definición, digamos, original de lo que es la entalpía, y en su forma diferencial quedaría esta igualdad. La diferencial inexacta de calor a presión constante es igual a la diferencial exacta de la entalpía. Si yo entonces tengo esta expresión, entonces puedo en el primer término de la ecuación número 4 sustituir a la diferencial exacta de la entalpía en vez de la diferencial inexacta de calor, y entonces ahora me quedaría diferencial de la entalpía menos el producto entrópico T diferencial de la entropía es igual con cero. Y ahora voy a considerar el otro factor, la temperatura constante. Y este lo voy a considerar para la integral. El primer término, cuando yo lo integro, al ser una función exacta, entonces yo voy a plantear la integral en el intervalo del estado inicial hasta el estado final, denotados como H1 y H2. Este sería el primero. Y luego en el producto entrópico, dado que la temperatura también la estaríamos considerando constantes, la voy a tomar fuera de la integral, entonces quedará menos T por la integral de la entropía evaluada desde un estado inicial hasta un estado final, y este va a ser igual con cero. De lado, esta primera integral me va a quedar delta H, esta segunda integral me va a quedar delta S, y entonces me va a quedar delta H menos T delta S es igual con cero. Este producto que está aquí, bueno, esta diferencia de delta H menos el producto T delta S es exactamente el mismo que nosotros tenemos acá arriba en la ecuación número 3, delta H menos T delta S, y a esta diferencia fue la que Gibbs la nombró la delta G. Ahora, así como yo la he calculado, aquí aparece que esta es igual con cero. Básicamente este camino lo que nos conlleva es a una condición de equilibrio. ¿Ok? Allí, como platiqué en la sesión anterior, si una función de estado, ya sea la entropía del universo o en este caso Gibbs y más adelante Helmholtz, tomasen un valor igual con cero, entonces se dice que ese proceso se encuentra en equilibrio. Y esta es la condición que da origen a todo lo que ustedes van a mirar en el próximo curso, que se denota como equilibrio y cinética. La primera parte de ese curso, bueno, yo creo que 2/3 de ese curso, se van a abocar a tener condiciones en donde la función de estado que van a estar evaluando, ya sea Gibbs o Helmholtz, sean igual con cero. ¿Ok? Pero esta condición de equilibrio es solo una entre tres. Allá, si ustedes van al documento anterior de la entropía del universo, ya tenemos que si es positivo, negativo o igual con cero. Pero bueno, entonces este camino conlleva a esa condición de equilibrio, y entonces, dado que tenemos exactamente la misma expresión, digamos, la resta de las funciones de estado de la entalpía y el producto entrópico, entonces podemos establecer que para llegar a esta ecuación nosotros consideramos un proceso a presión y temperatura constante. Entonces es muy común que ustedes en la literatura o digamos en algún análisis de algún problema, es muy común escuchar que Gibbs es un criterio de espontaneidad a presión y temperatura constante. Cuando eso se está comentando es porque la forma en la que se obtiene esta expresión es tomando en consideración estas dos situaciones para la presión y para la temperatura. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes escuchen eso, es por este camino, este procedimiento que acabamos de mostrar. Es el criterio absoluto bajo la consideración de presión y temperatura constante. ¿Ok? Entonces ya mostramos dos formas de obtener la misma expresión para el criterio de espontaneidad, y entonces ahora queda claro que cuando yo me refiero a que Gibbs es este criterio de espontaneidad bajo estas condiciones, es por esto. ¿Ok? ¿Queda claro cómo los dos caminos conllevan a la misma expresión? Sí, profe. Sí. Sí. Ok. Bueno. Ahora, como pues aquí nosotros también en el curso hemos analizado procesos a volumen constante, porque este camino pues tiene presión y temperatura constante, ¿qué pasa si yo tuviese un proceso a volumen constante? ¿Ok? Que es otra condición que nosotros hemos visto a lo largo del curso. Entonces, voy a partir de la ecuación número 4, que es el reacomodo de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, esta ecuación número 4 tiene, aquí quedó la diferencia inexacta de calor menos el producto T diferencial de la entropía.
Entonces, esta misma la voy a tomar como base para analizar ahora el criterio de espontaneidad a volumen y temperatura constante. ¿Qué sucede en un proceso a volumen constante? Bueno, la característica principal, si es cierto, pues que el volumen no cambia, digamos, pero digamos ya esa condición, pues es como de lo primerito que vimos en el curso, pero ya más adelante cuando vimos la primera ley de la termodinámica, entendimos que el calor que puede absorber o liberar un sistema a volumen constante es igual a su energía interna. Desde el punto de vista de las diferenciales, pues quedaría que la diferencial inexacta del calor liberado o absorbido a volumen constante es igual a la diferencial exacta de la energía interna. Entonces, este primer término que tiene involucrado a la diferencial inexacta de calor, para el caso que estoy analizando a volumen y temperatura constante, yo podría aquí tomar el primer término a volumen constante y sustituirlo y escribir aquí la diferencial exacta de la energía interna. ¿Ok? Entonces me queda una ecuación análoga a la que obtuve en el caso anterior. Se fijan, aquí queda una función de estado, aquí queda la entalpía, aquí queda la energía interna y el segundo término es exactamente el mismo. ¿Ok? El hecho que cambie aquí la entalpía y la energía interna, pues tiene que ver cómo se está llevando a cabo el proceso. Si se lleva a cabo a presión constante, aparece la entalpía. Si se está llevando a cabo a volumen constante, aparece la energía interna. ¿Ok? Pero son ecuaciones análogas. ¿Ok? Es la diferencia de dos propiedades de estado, ¿no? Entonces, ahora para integrar, voy a hacer lo mismo que hice en el caso anterior. Voy a considerar la condición a temperatura constante. Me planteo las integrales. Aquí me quedaría la integral de la energía interna en el estado 1 hasta la energía interna en el estado 2 de la diferencial exacta de la energía interna, menos T, la tomo fuera del integral porque es una constante, y me queda la integral de la entropía desde un estado 1 hasta un estado 2, y esto es igual con 0. Al integrar, aquí me queda la delta U, y aquí quedaría menos T delta S, que sería esta expresión. Y bueno, esta va a ser igual con 0, de acuerdo ahorita como lo estoy escribiendo, ¿no? Si ustedes se fijan, esta expresión que está para la energía de Gibbs es análoga a esta que acabamos de obtener. Realmente es la resta de funciones de estado, y la resta de funciones de estado tiene que dar como origen otra función de estado. Entonces, Gibbs bautizó a delta H menos T delta S como energía de Gibbs, y Helmholtz bautizó a la diferencia de la energía interna menos el producto entrópico como la energía de Helmholtz, ¿no? En honor a él. Pero bueno, su apellido de Helmholtz pues inicia con H. Entonces no le pudo poner a esta función delta H porque la H ya estaba ocupada para la entalpía, y entonces pues le puso A. ¿Ok? Entonces, la igualdad que vamos a tener aquí va a ser para la función de estado delta A, que tiene que ver con la energía de Helmholtz, y que básicamente es el criterio de espontaneidad absoluto si un proceso ocurre a volumen y temperatura constante. Entonces, vamos a tener dos criterios de espontaneidad, Gibbs y Helmholtz, pero digamos que por su definición, Gibbs es el criterio absoluto a presión y temperatura constante, mientras que Helmholtz es el criterio de espontaneidad a volumen y temperatura constante. Entonces, de nueva cuenta, cuando ustedes lean eso, tiene que ver con esto que estoy platicando de cómo se obtienen estas expresiones. ¿Ok? Ahí tenemos alguna duda. ¿Se entiende? Sí, profe, todo bien. Ok. Bueno, de nueva cuenta, como en el caso de Helmholtz, este camino conlleva al posicionamiento de que esta función fuese igual con 0. Si fuese igual con 0, entonces estaríamos hablando del momento en el que se tiene el equilibrio, es una condición de equilibrio. Y si nosotros quisiéramos hablar sobre los otros dos casos que fueran positivos o negativos, pues no, la ecuación no tendría que estar igualada con 0, y entonces, al igual que vimos como en Helmholtz, podemos tener esa misma expresión, pero sin igualarla con 0, porque ahí solamente estaríamos hablando del caso del equilibrio, y nosotros ahorita en la termodinámica clásica, digamos, todos los procesos que hemos estado analizando, pues no están en esa condición. Entonces, la ecuación anterior puedo escribirla también únicamente como la diferencia. La energía de Helmholtz es igual a la delta U del sistema menos el producto entrópico de la temperatura por la delta S también del sistema. Y de nueva cuenta, aquí hay que hacer
la aclaración porque esta ecuación es la análoga a la de Gibbs. Entonces, si la de Gibbs aquí está en términos del sistema, la delta H y la entropía también es del sistema, también aquí pasa lo mismo. La energía interna y la entropía, aunque aquí no le puse los subíndices, es importante que sepamos que estas son las propiedades del sistema y que la energía de Gibbs va a tener, perdón, la energía de Helmholtz que está aquí, pues ya está asociada al universo termodinámico porque es análogo a lo que nosotros hicimos acá para Gibbs. ¿Ok? Entonces, bueno, una particularidad importante de Helmholtz, ahí sí depende de, digamos, el autor del libro que ustedes estén revisando. Es muy común que la energía de Helmholtz se le escriba como delta A, pero también hay otros libros que, principalmente libros pues de los físicos, literalmente de personas que estudian física, a Helmholtz la ponen con la F mayúscula. Entonces allí hay una discrepancia entre la literatura, pero más común en nuestros libros de físico-química, aparezca Helmholtz como delta A. ¿Ok? Y bueno, digamos, esta función de estado fue propuesta por el físico, bueno, que se llamaba Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz. Tiene un nombre bastante, bueno, tuvo un nombre bastante grande. Y este criterio, como mencioné, es el criterio absoluto a volumen y temperatura constante por las consideraciones que tuvimos para llegar a la ecuación número 5. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿cómo saber si el proceso va a ser espontáneo o no? Bueno, para saber eso necesitamos seguir la siguiente condición dependiendo del signo que se obtenga para Gibbs y para Helmholtz. Sí, los números que se obtienen son importantes, la magnitud es importante, pero el signo es el que es determinante en estas cantidades. Si la energía de Gibbs o la energía de Helmholtz resultase negativas, es decir, menores que cero, entonces se va a denotar como un proceso espontáneo. Por el contrario, si Gibbs o Helmholtz resultasen positivas, entonces el proceso se va a denotar como no espontáneo. Si fuera igual con cero, entonces hablaríamos que el sistema está en equilibrio y esta sería una condición que en este momento no voy a profundizar porque les digo, su curso del próximo semestre va a llevar, digamos, en la mayor parte del tiempo van a estar en esta condición. Entonces nosotros vamos a estar o en el primero o en el tercer caso. Noten la diferencia que hay con el criterio de la entropía. La entropía del universo, para que nosotros vamos a decir que el proceso es espontáneo, la entropía tiene que ser positiva. Mientras que Gibbs y Helmholtz tienen que ser negativas. Entonces es opuesto el criterio que nosotros tendríamos para denotar si el proceso es espontáneo o no con respecto del signo. Pero ¿por qué es diferente lo del criterio? Pues esto tiene que ver con la manera en la que está definida, por ejemplo, me voy a centrar en Gibbs, que es donde tenemos como la relación con el universo. Entonces, fíjense, Gibbs, ¿a qué es igual? Al producto menos T delta S. Entonces, el criterio para la entropía es que sea positivo, es decir, entre más grande sea, numéricamente hablando en los positivos, es mejor, pero bueno, entonces es mejor y el proceso es más espontáneo entre más grande sea hacia los positivos, pero cuando yo lo multiplico por menos t, entonces el criterio cambia de signo. Cuando yo hago el producto entrópico menos t delta S, entonces Gibbs, en vez de decir que debe de ser positivo, pues debe ser negativo por esta razón, porque estoy multiplicando por menos t a la entropía del universo, que por sí misma, si solo yo calculara la entropía del universo, pues yo esperaría signos positivos. Pero si yo voy a calcular Gibbs y es el producto menos t delta S, pues entonces ahora yo debo de esperar signos negativos. ¿Sí estamos de acuerdo por qué cambia la posición de la espontaneidad y la diferencia que hay si yo calculo la entropía del universo, así calculo Gibbs o Helmholtz? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, para que eso lo anoten ahí, lo tengan bien claro. ¿Ok? Entropía del universo positiva, Gibbs y Helmholtz espero negativos, y en ambos casos el proceso sería espontáneo. ¿Ok? Básicamente nosotros, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Pues que los procesos pues que tengamos en el estudio pues sean espontáneos, porque si son no espontáneos,
pues va a haber una energía asociada para que nosotros ejecutemos esos procesos. Aquí el más simple, pues podemos recordar la expansión y la compresión de un gas. El proceso espontáneo para un gas es que el gas se expanda. Entonces, básicamente un gas se expande y nosotros no invertimos nada para que el gas se expanda. Pero si yo quiero comprimirlo, ese proceso es no espontáneo, o sea, el gas por sí mismo no se va a comprimir. Entonces, los alrededores, o sea, nosotros tenemos que darle energía al sistema para poderlo comprimir. Hay un costo para poder llevar a cabo ese proceso. Entonces, nosotros lo que queremos es tener procesos espontáneos. Eso sería, ¿no? Y ahora yo estoy hablando de un proceso relativamente sencillo como comprimir un gas, pero si esto lo llevamos a reacciones químicas que nosotros ocupamos para la producción de algún componente de interés, pues si la reacción es no espontánea, pues va a haber requerimientos energéticos de temperatura o de presión que vamos a tener que dar a la condición de estudio para que entonces la reacción se lleve a cabo. Y entonces esto va a conllevar a que tengamos gastos, ¿no? Tanto económicos como de mantenimiento para el sistema y otras demás situaciones que pues a lo largo de su carrera ustedes se van a empezar a dar cuenta que también son importantes, ¿ok? Pero a nosotros nos gustan los procesos espontáneos. ¿Estamos claros en eso? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, como en todo lo que hemos venido viendo en termodinámica, pues hay diferentes casos de estudio. Lo que yo he tratado de hacer con ustedes es que siempre cuando analizan un proceso o un problema, es que ustedes identifiquen dónde están parados, ¿no? De entrada, si es un proceso físico, un proceso donde hay un cambio de estado de agregación, o que también esté en un proceso físico, pero lo separo de los otros procesos físicos que solamente son calentar o enfriar, porque en el estado de agregación, pues bueno, ahí hay otras particularidades que hemos hablado, sobre todo en términos del calor, por eso lo separo de los procesos físicos tal cual, pero tenemos los cambios de estado de agregación y también tenemos la reacción química. Entonces, básicamente hemos transitado todo el curso entre estos tres subgrupos de casos y pues dependiendo, ¿no? Del caso que nosotros tenemos, pues las funciones de estado toman ciertos valores, ciertas magnitudes y ciertos signos. Y de nueva cuenta, las magnitudes de todas estas funciones de estado son importantes porque es la energía que se encuentra asociada, pero los signos de todas estas funciones de estado son las que determinan exactamente en qué caso vamos a estar. En este caso, hablando de Gibbs y de Helmholtz, pues los signos nos van a llevar a establecer si el proceso global es espontáneo o no, o en qué condiciones sería beneficiado en términos de la temperatura. Para eso les pongo aquí la siguiente tabla 1, en donde vamos a analizar cuáles serían los posibles escenarios que tendríamos en función de los signos que tengan las tres funciones de estado que están en las ecuaciones que hemos mirado, la entalpía, la energía interna y la entropía. Fíjense cómo tanto Gibbs como Helmholtz comparten el término entrópico, es decir, la segunda parte de sus ecuaciones, son exactamente iguales. La única diferencia es si la entalpía o la energía interna están involucradas. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasaría? Digamos, el caso que nosotros queremos, pues es el caso número 1. ¿Ok? El caso número 1 es el caso en donde el proceso siempre va a ser espontáneo. ¿Bajo qué condición va a ocurrir esto? Bueno, para que sea el proceso espontáneo completamente, la delta H y la delta U tienen que tener un signo negativo y la entropía debe tener un signo positivo. ¿Ok? Desde el punto de vista de la entalpía, podemos entender pues, mucho más rápido digamos, este caso, pues lo que nosotros queremos son procesos en donde se libere energía en forma de calor, ¿no? Si hablamos de la entalpía, sería la liberación de calor a presión constante. Si hablamos de la energía interna, sería la liberación de calor a volumen constante, ¿no? Pero al final de la historia, tanto delta H como delta U están asociadas con el calor que el sistema está liberando. Y digo, lo está liberando porque en ambos casos es negativo, ¿no? Entonces, si yo tengo un proceso en donde el sistema libera energía en forma de calor, ya sea si esa condición fuera presión constante sería la delta H, si esa condición fuera volumen constante sería la energía interna. Entonces, a mí ya el solo hecho que esté liberando energía me pone en una situación de pensar de que ese proceso puede ser espontáneo porque el signo que está asociado a esa liberación de energía pues es negativo. Y lo que yo quiero en Gibbs y en Helmholtz es que en global el signo sea negativo. Entonces, si estos primeros términos son negativos, pues ya tenemos la mitad, ¿no? De la ganancia.
Ahora, en términos de la entropía, ahí hay que acordarnos que para que el proceso sea considerado como espontáneo, pues la entropía debe tener un signo positivo. Entonces yo debo de esperar aumentos en la entropía para decir que digamos, en términos de entrópicos, pues el sistema está siendo beneficiado. Si la entropía es positiva, cuando yo hago el producto menos T delta S, en conjunto, este producto, ya sea en la primera o en la segunda expresión, en conjunto este daría negativo. Y entonces negativo el primer término y negativo el segundo término haría que, pues, es cuando hagamos esta relación matemática, pues Gibbs o Helmholtz resultarían siempre negativas. Y esta condición conllevaría que el proceso, no importa en qué condición de temperatura nosotros lo estemos llevando a cabo, el proceso siempre va a ser espontáneo. Este es el que nosotros queremos, ¿no? Este caso es el bueno, ¿no? El que a mí me interesaría. Pero entonces tienen que ocurrir las dos cosas, ¿no? Tiene que haber liberación de energía en forma de calor hacia los alrededores y la entropía que calculemos tiene que tener un signo positivo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora el caso 4 es el opuesto. Este es el caso que no queremos. ¿Ok? ¿Por qué no queremos este caso? Porque no importa en qué condición nosotros lo estemos analizando, el proceso va a ser no espontáneo. ¿Ok? ¿Qué condiciones tienen que ocurrir para que el proceso sea no espontáneo? Bueno, lo primero es que delta H y delta U sean positivos. Si delta H y delta U son positivos, ¿qué quiere decir? Que el sistema está absorbiendo calor desde los alrededores. Es decir, los alrededores le tienen que dar energía al sistema. En forma de calor, a presión constante sería la delta H, en forma de a volumen constante sería en forma de la energía. Para la energía interna es esa asociación de signo. Entonces, si nosotros tenemos este caso, ¿no? Que el sistema requiere absorber energía, que nosotros los alrededores le demos energía al sistema, híjole, ya de entrada tendríamos que la mitad del criterio del criterio absoluto, digamos que es Gibbs y Helmholtz, o sea, la mitad porque es uno de los dos términos, pues al ser estos positivos ya nos ponen en una posición de desventaja porque lo que nosotros queremos es que en global sea negativo, ¿no? Entonces, pues bueno, no nos gusta que el sistema tenga una ganancia. Desde el punto de vista del calor, digamos que sean procesos endotérmicos, no nos gusta eso, porque nosotros le tenemos que dar energía al sistema. Y luego, plus, si la entropía que nosotros calculamos a través de uno de los tantos casos que vimos de entropía en la parte 1 o en la parte 2, porque ahí va a depender, ¿no? Esta tablita es válida tanto para procesos físicos como para procesos químicos, allá no hay distinción, pero bueno, la entropía que calculemos con alguno de esos casos, si resultase negativa, es que en conjunto pues ya nos quedaría el producto que si delta S es negativo, cuando multiplico por menos T, entonces este término en conjunto me queda positivo, y positivo el segundo término y positivo el primer término, da como resultado, de manera, pues que no hay duda, pues el delta G y delta va a tomar valores positivos, siempre, sin importar cuál sea el valor de temperatura que nosotros estemos trabajando. Entonces, pues al ser positivos los dos términos, el proceso siempre va a ser no espontáneo. Entonces, no queremos casos donde el sistema tenga que absorber calor, pero tampoco queremos casos donde la entropía por sí misma tenga valores negativos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Ok. Ahora, el caso 2 y el caso 3, pues son casos intermedios. Allá va a depender qué condición de temperatura nosotros tengamos para que podamos establecer si el proceso puede ocurrir o no de manera espontánea. ¿Qué quiero decir? El caso 2 y el caso 3 va a depender de la temperatura. En una de ellos, si aumentamos la temperatura, lo vamos a beneficiar del proceso y lo haremos espontáneo. Y en en el otro caso, al disminuir la temperatura, tendríamos un proceso favorecido, ¿no? Bueno, vamos a analizar cada uno de ellos y entender por qué estoy diciendo esto, ¿no? Que en alguno es benéfico calentar y en otro es benéfico enfriar. Vamos a hablar del caso 2. El caso 2 implica un proceso igual que en el caso 1, donde el sistema libera energía, es decir, un proceso exotérmico. Entonces, si el proceso es exotérmico, libera energía en forma de calor, nos gusta porque de entrada estas dos funciones tendrían un valor negativo. Entonces, la mitad de la expresión cumple con el requerimiento del signo que estamos esperando. Pero cuando nosotros calculamos la entropía para este proceso que caería en el caso 2, pues caemos en la cuenta que la entropía resulta con un signo negativo. Desde el punto de vista entrópico, que tengamos un signo negativo implicaría que el proceso de entrada estaría siendo clasificado desde el punto de vista de la entropía del sistema como un proceso no espontáneo.
¿ok? Pero ya acordamos, ¿no? También como vimos en el caso anterior de la última parte, pues que solo quedarnos mirando la entropía del sistema no es lo conveniente. Entonces aquí en Gibbs, además de solo mirar la entropía, hay que mirar la aportación que tiene la entalpía y la energía interna y entonces hacer el balance global y determinar, ¿no? Cuál sería el signo que va a prevalecer. Ahora, si la entropía es negativa, este término es negativo, cuando yo multiplico por menos T, pues el producto entrópico me va a quedar positivo. Es decir, las funciones de estado delta H y delta U serían negativas, pero el producto entrópico en cada uno de ellos sería positivo. Entonces tengo las dos posibilidades, ¿no? Que tanto se haga positiva la función Gibbs o Helmholtz o se haga negativa. ¿De qué va a depender? De las magnitudes. ¿Ok? De la magnitud que tenga el producto entrópico y de la magnitud que tenga la entalpía o la energía interna. Entonces, ¿cuándo el proceso va a ser no espontáneo? Que sería el primer caso, ¿no? ¿Cuándo Gibbs y Helmholtz me van a resultar como positiva? Bueno, pues cuando gane el término que tiene este signo. Y de acuerdo a lo que nosotros estuvimos platicando, para que sea no espontáneo, el signo que debe prevalecer debe ser el positivo, y en este caso, quien tiene el signo positivo es el producto entrópico, ¿no? Porque a la entropía, al tener el valor negativo, multiplico por menos T, me da en conjunto positivo. Entonces, si en magnitud el producto entrópico es más grande que la entalpía o la energía interna, entonces el proceso va a ser no espontáneo. Y ahí sí no va a importar, pues, qué temperatura estemos allí hablando. Si yo multiplico T delta S y es más grande en magnitud que delta H o delta U, el proceso será no espontáneo y será un caso que yo no quiero tener. Este caso no quiero tenerlo. ¿Estamos de acuerdo? Si queda claro aquí por qué no quiero tenerlo, porque el producto entrópico me daría sería el que prevalecería en términos del signo y arrojaría un signo positivo global para Gibbs y para Helmholtz. Sí. Sí, muy bien. Ahora vamos al caso opuesto. Si la entalpía y la energía interna en magnitud son más grandes, y aquí hay que fijarnos que la energía la entalpía y la energía interna son las cantidades que tienen el signo negativo, entonces si son más grandes en magnitud que el producto entrópico, entonces el proceso tiene la posibilidad de ser espontáneo. Este caso yo sí lo quiero. Entonces, ¿qué necesito? Necesito tener un proceso bastante exotérmico. ¿Están de acuerdo? Porque entre más energía libere el sistema durante la ejecución de ese proceso, podría yo estar asegurando que en magnitud tendría un valor mayor que el término entrópico. Entonces, si yo tengo un proceso muy exotérmico, pues me da una buena señal. ¿Sí lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Pero si además de que el proceso sea bastante exotérmico, yo enfrío, es decir, llevo el sistema a valores de temperatura menor, ahí sí dependerá, ¿no?, del intervalo cada proceso, pero si yo voy disminuyendo la temperatura, ¿qué va a pasar con el producto entrópico en general? Si yo disminuyo la T. ¿Va a ser menor? Va a ser menor, ¿ok? Y entonces al producto entrópico, al ser menor en magnitud, ¿qué va a pasar? Va a prevalecer el signo que tengan la delta H y la delta U, que es el signo negativo que yo quiero para Gibbs y para Helmholtz. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿entienden por qué estamos diciendo que este caso 2 se va a ver favorecido cuando la temperatura se disminuya? Sí, ¿Sí? Entonces, lo que queremos es que el producto entrópico se haga lo menor, o sea, lo más chiquito posible, porque es el que me estaría dando el signo que no quiero, ¿no? El signo positivo, bueno, del producto entrópico, de todo esto, ¿no? Porque la entropía es negativa y menos delta T, menos T delta S, perdón, va a tener signo positivo. Lo positivo no me gusta para los criterios de espontaneidad absolutos, entonces lo hago más chiquito, ese término positivo, y eso lo puedo hacer disminuyendo la temperatura. Y entonces con eso puedo tener un proceso que, aunque entrópicamente hablando no estaba siendo favorecido, al disminuir la temperatura, hago que en conjunto este cálculo vaya hacia los negativos, y entonces si yo tengo signo negativo en Gibbs y Helmholtz, puedo decir que bajo esa consideración de temperatura, el proceso sí va a ser espontáneo. ¿Sale? ¿Sí, más o menos? Sí, profe. Ok. Entonces, en este caso, este me ayuda, este no me ayuda, ¿no?
Aquí vamos, en el caso 2, quien está haciendo toda la situación que no me favorece, pues es la entropía, ¿no? Ahora vamos a analizar el caso número 3. El caso número 3 dice que es un proceso en donde el sistema absorbe energía en forma de calor, ya sea a presión o volumen constante. Que absorba energía, ya acordamos en el caso número 4, es una condición que yo no quiero porque los alrededores le tienen que dar esa energía, es decir, nosotros. Entonces, si absorbe energía, pues es el signo que está, bueno, nosotros tenemos que dar ese requerimiento energético, pero además, en términos del signo, la entalpía y la energía interna quedan positivos. Entonces, la mitad de la expresión que yo requiero, pues tiene el signo que no me conviene desde el punto de vista de, pues que tienen que ser negativo Gibbs y Helmholtz. Bueno, pero la buena noticia es que la otra aportación que viene de la entropía sí me beneficia, porque al realizar el cálculo de la entropía para ese proceso resulta positivo. ¿Ok? Y todos los cambios de entropía positivos, pues conlleva el entendimiento que este proceso puede ser espontáneo. ¿Ok? Entonces aquí al igual que en el caso número 2, la combinación de las magnitudes que están asociadas a Gibbs y a Helmholtz, pues tomarán también un papel importante, no solo el signo, ¿no? Entonces lo del signo en el caso 1 y en el caso 4 es lo que prevalece, pero en el caso 2 y en el caso 3, además de los signos, las magnitudes toman mucha importancia. ¿Ok? Cuando el proceso será no espontáneo y pues será un caso que yo no quiero tener. ¿Cuándo será espontáneo? Pues, a ver, déjame poner acá verde. Pues será espontáneo cuando en magnitud gane la propiedad que tiene el signo positivo. En este caso número 3, las propiedades que tienen el signo positivo, pues es la delta H y la delta U, porque el producto entrópico, que es el que estoy poniendo aquí, el producto entrópico sería negativo, ¿no? La entropía individualmente es positiva, que es lo que dice la tabla, pero el producto entrópico quedaría negativo y el producto entrópico es el que yo estoy poniendo acá. Entonces, si en magnitud la entalpía o la energía interna son más grandes que el producto entrópico, entonces el signo que va a prevalecer al hacer la cuantificación de estas dos cantidades, pues delta G y delta A van a quedar positivo. Y esto va a conllevar a que sea un proceso no espontáneo. No nos gusta este caso porque pues el sistema debe de absorber energía. Alrededores tiene que darle esa energía en forma de calor al proceso y entonces pues hay requerimientos energéticos que no queremos hacer. ¿Queda claro este subcaso del caso 3? Sí. Sí. Ok. Ahora, ¿qué pasa si tenemos lo contrario? Que en magnitud el producto entrópico sea más grande que la cantidad de energía que el sistema debe de absorber. En este caso, pues el producto entrópico tiene un signo negativo asociado. Entonces, este signo negativo sería más grande en magnitud que y entonces conllevaría a que el proceso sea espontáneo, en caso que yo quiero, y en términos numéricos, delta G y delta A tendrían un signo negativo. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer que este proceso se haga más espontáneo? Yo quiero que el producto entrópico en magnitud crezca, ¿ok? Para que se haga más negativa la diferencia. Entonces, una de las formas en las que yo puedo crecer el valor del producto entrópico es aumentando la temperatura. Porque si yo aumento la temperatura en magnitud, digamos, va a crecer esta cantidad. Entonces se dice que si nosotros tenemos un caso número 3, en donde el sistema sí absorbe energía y en forma de calor y sí es una desventaja, pero si desde el punto de vista de la entropía el proceso está siendo beneficiado, entonces aumenta la temperatura para que ese proceso aumente su beneficio hacia la espontaneidad. ¿Por qué? Porque si aumentas la temperatura, producto entrópico aumenta aún más su magnitud con respecto a lo que delta H y delta U tienen y entonces estaríamos llevando el proceso hacia los números negativos y entonces hacia un proceso favorecido para la espontaneidad. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, esta tablita es de mucha utilidad y la buena noticia de todo esto es que los potenciales termodinámicos no es un tema que implique como cosas así como digas, híjole, esto es algo muy nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros ya en el curso aprendimos a calcular a la entalpía, aprendimos a calcular a la energía interna y aprendimos a calcular a la entropía para todos los procesos que hemos visto, procesos isocóricos, isobáricos, isotérmico, adiabático, cambio de estado de agregación y reacción química. Básicamente son 6 los escenarios globales que hemos visto a lo largo del curso.
Individualmente, ustedes ya saben calcular cada una de estas funciones. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Pues simplemente hacer la diferencia entre una función de estado que dependerá, ¿no? Si yo quiero evaluar Gibbs o Helmholtz, será la entalpía o la energía interna respectivamente, y el producto entrópico que se encuentra en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, básicamente lo único que tienen que hacer es una resta. Pero se dan cuenta que ustedes ya saben calcular estas tres. Sí. Sí, Entonces, el que están de acuerdo que para determinar si un proceso globalmente es espontáneo o no, realmente no es que ustedes tengan que echar mano de algo nuevo, algo que no sepamos, sino básicamente lo único que tienen que hacer es calcular individualmente estas funciones de estado, que lo hemos venido haciendo a lo largo del curso individualmente y cada vez hemos aumentado un poco, pues la dificultad, ¿no? De los problemas, pero al final de la historia ustedes ya pueden calcularlos individualmente. Ahora hago la resta de esas funciones y obtengo Gibbs y Helmholtz. Y con eso yo ya puedo hablar ahora sí, con toda la certeza, si el proceso va a ocurrir o no de forma natural, es decir, espontáneo o no. ¿Sale? Sí, profe. Ok. Bueno, ahora, las ecuaciones que escribí acá arriba, bueno, haciendo énfasis, esta la 5 y la ecuación acá la 3. Si se fijan, todas estas pues tienen el subíndice de 25 Celsius y una atmósfera. Entonces, bueno, básicamente así es como se obtienen, digamos, de forma propia estas funciones de estado, pero yo puedo tener bajo otra condición de temperatura estas funciones. De hecho, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, en el caso de la entalpía, pues nosotros a partir de la entalpía de 25 Celsius calculamos la entalpía a cualquier otra temperatura. Eso en el tema de la dependencia de la entalpía con la temperatura. Entonces también es válido que esas mismas ecuaciones pues yo las ponga en función de cualquier otra temperatura de trabajo. Entonces, fíjense cómo aquí ya la ecuación 6 y la ecuación 7 son como ecuaciones más generales desde el punto de vista de la escritura, en donde queda claro que pues la temperatura a la cual nosotros vamos a evaluar el proceso puede ser diferente de 25 Celsius y nosotros sabemos cómo calcular cada una de ellas. ¿Ok? Particularmente estas que están aquí, la entalpía y la energía interna, estas a diferentes temperaturas las aprendimos a calcular en ese tema, de dependencia de la entalpía con la temperatura. Allá, si ustedes se acuerdan, delta H a la temperatura T es igual a delta H a 25 Celsius más la integral de delta Cp diferencial de T. Y ahí teníamos dos casos, ¿no? Si la delta Cp era constante o no constante, pero el resultado nos daba la entalpía a una temperatura diferente. Fíjense cómo la estructura es la misma, ¿eh? Delta G es igual a delta H menos T delta S. La diferencia es en qué condición fueron calculadas, ¿no? Entonces ya hablamos de delta H calculada a la temperatura T, y a partir de delta H yo puedo calcular delta U con la relación que aprendimos derivada de la primera ley de la termodinámica. ¿Se acuerdan de esa expresión? ¿A qué es igual delta H? Que la ocupamos mucho en el tema también de ley de Hess. lo de delta H es igual a delta U más PB. Exactamente. ¿Se acuerdan? Tenemos delta H es igual a delta U más delta PB. Y que en el caso de cuando vimos ley de Hess, ese delta PB se volvió delta nRT, cuando lo aplicamos únicamente para los gases, pero allá en una reacción química, ¿no? Pero en procesos físicos ocupamos esta ecuación, delta H es igual a delta U más delta PB. ¿Eso qué quiere decir? Que yo calculo la entalpía a la temperatura T y yo puedo a partir de ella calcular esta energía interna a la temperatura T, ¿no? O sea, si yo tengo el valor, por ejemplo, de la entalpía a no sé, a 500 Kelvin, pues yo puedo despejar entonces la delta U y sería la delta U asociada a 500 Kelvin, pero entonces tendría que evaluar este delta PB. Afortunadamente, en el ciclo que resolvimos después de que vimos la primera ley de la termodinámica, allá quedó en claro cómo podemos ocupar el producto PB. Bueno, de hecho, con ustedes, ese producto PB lo evaluó la compañera que nos explicó el ciclo el día que resolvimos la serie número digamos, la última, creo que sería, bueno, la última del segundo parcial, me parece que era la serie número 4. Entonces, si ustedes quieren mirar cómo ese producto PV se calculó para ese ciclo, vayan a ese video. Allá la compañera cuando platicó el ciclo, ella sí lo calculó así. Y entonces, para que ustedes tengan la idea que a partir de esta delta H, que se obtendría a la temperatura T,
que sería con el tema de dependencia de la entalpía, pues yo puedo calcular también la delta U a partir de esta relación. Básicamente no hay ninguna nueva consideración, ¿no? Ahora, en términos de la entropía, pues ¿cómo calcularíamos esto? Pues allá tendríamos que considerar también pues la dependencia de la temperatura, ¿no? Y pues eso también lo vimos en los últimos casos de la entropía, ¿ok? Entonces, eso viene en, digamos, en la última parte, ¿no? Del tema anterior de la entropía. Entonces, bueno, aquí iba con esto. Mi consideración es que ustedes tengan esta ecuación 6 y 7, tal vez con estos subíndices de temperatura T, en donde, pues sí podemos nosotros, pues pensar que la temperatura no solo es 25 Celsius, ¿no? Si fuera 25 Celsius la temperatura, pues lo conveniente es ponerle el superíndice ceritos, indicando que es 25 Celsius, no cambia la estructura. Y si fuera una temperatura diferente de 25 Celsius, bueno, la recomendación sería si no poner el cerito porque pues no estamos a 25 Celsius y más bien poner el subíndice de la temperatura a la que trabajemos. Si fuera 200 Kelvin, pues aquí yo pondría delta G a 200 Kelvin en subíndice 200 Kelvin y pues calcularía las propiedades delta H y delta S a 200 Kelvin y también la energía interna si yo quiero calcular Helmholtz. ¿Ok? Entonces me parece que pues estas ecuaciones 6 y 7 pues son más generales. Aunque en estructura son las mismas que las de arriba, ¿eh? Nada más que las de arriba están con la escritura indicando que esos son a 25 Celsius los valores. ¿Ok? ¿Queda claro por dónde iba mi idea de estas ecuaciones, las 6 y las 7? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, ahorita entonces, bueno, justo aquí está, ¿no? Lo de la primera ley, lo que les decía, ¿no? La relación entre la entalpía y la energía interna, que lo vimos ahí, y lo que les decía de la dependencia de la entalpía con la temperatura y la entropía para procesos físicos, ¿no? Entonces, fíjense cómo para entender esa ecuación, pues realmente ustedes tienen que saber, pues, 3 temas al menos, y digo de manera general 3 temas, porque luego para entender el de la dependencia de la entalpía teníamos que saber ley de Hess y bueno, y así para atrás nos vamos, ¿no? Entonces por eso les decía al inicio, es que el curso de termodinámica es acumulativo, ¿ok? Entonces, en particular, si ustedes quieren saber, pues tienen que ir a estos 3 videos, forzosamente. Y luego de esos videos, pues entonces ir para atrás si hay más dudas, porque al final de la historia estas ecuaciones son muy simples, o sea, delta G es igual a delta H menos T delta S, es que no hay gran problema así en hacer una resta, pero el problema viene en calcular individualmente la entalpía, la energía interna y la entropía. Si yo entiendo cómo se calculan estas 3 propiedades de manera individual, es que hacer la resta es el menor de mis problemas, pero si no sé cómo calcularlos individualmente, pues es que esta resta se vuelve algo que no puedo entender, ¿no? Cómo resolverlo. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Ok, bueno, entonces allá también estaba platicando del caso donde la reacción química puede tomar lugar y allá teníamos estas integrales donde la delta Cp puede ser positiva, puede ser constante o no puede ser constante, puede ser un valor numérico si es constante, puede ser un polinomio si tiene una dependencia con la temperatura y en función de cómo la capacidad calorífica a presión constante, tanto de reactivos y de productos, pues vamos a tener el caso 1, que es cuando la Cp es constante, o el caso 2 cuando no es constante y es un polinomio. Si nosotros tenemos una reacción como la que hemos venido manejando, 2 reactivos que dan 2 productos y los coeficientes estequiométricos son A, B, R y S minúsculas, pues nosotros podemos calcular los valores para la entalpía y la entropía, esos ya los aprendimos a calcular de manera individual para esta reacción. Y entonces ahora, ¿qué nos faltaría? Pues calcular únicamente para Gibbs. Pero aquí hay 2 casos. Entonces, ¿por qué hay 2 casos? Porque es muy común que en los problemas que le solicitan les pidan a una temperatura de 25 Celsius o a una temperatura diferente que 25 Celsius. ¿Ok? Sí hay una diferencia entre que me lo pidan a 25 Celsius o no a 25 Celsius. Y de hecho, en el problema anterior del tema de entropía del universo, allá, por ejemplo, que me lo pidieran a 25 Celsius, hacía que las integrales que vienen ahí de la delta Cp por la diferencial de la temperatura para la delta H o el delta Cp diferencial de temperatura entre temperatura para la entropía, que me lo pidan a 25 Celsius, esas integrales pues se podían despreciar porque como los límites superior y inferior serían el mismo, pues se harían 0. Entonces,
El caso más simple que a mí me pueden pedir para una reacción química es que yo calcule esas propiedades, delta G y delta A 25 Celsius. Si me los piden a 25 Celsius, pues bueno, entonces yo voy a expresarlos así, delta G con el subíndice, con este subíndice de grados, y también la delta A para esa reacción. Ahora, yo necesito tener delta G es igual, al final de la historia, yo necesito tener la misma expresión, pero fíjense cómo ahora ya le puse aquí, pues los subíndices de grados, le puse que es para la reacción, y pues y la T0, ¿no? O sea, la T aquí no toma cualquier valor, aquí toma el valor únicamente de 298.15 Kelvin porque es 25 Celsius la temperatura a la cual se está evaluando. Ahora, delta A, pues va a seguir la misma forma también, pero aquí con delta U a 25 Celsius y aquí también la temperatura de 298.15. ¿Cómo voy a calcular individualmente la delta H y la delta S? Pues nosotros eso ya lo vimos en los temas anteriores y aquí están las ecuaciones, ¿no? Delta H y delta S tienen exactamente la misma forma. Es la suma de la propiedad de interés para los productos menos la suma de esa propiedad de interés para los reactivos, cada uno de ellos multiplicado por su coeficiente estequiométrico correspondiente de la reacción. ¿Ok? Para la delta H, entonces, ¿qué quedaría? Quedaría la suma de las entalpías de los productos menos la suma de las entalpías de los reactivos, cada uno de ellos multiplicado por su coeficiente estequiométrico. R y S para los productos, A y B para los reactivos. Y esta misma forma tiene la entropía. Sería la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos. Entonces, en este caso, los productos son R y S, pues tienen esta forma, y los reactivos son A y B. Básicamente, estas entalpías a 25 Celsius y entropías a 25 Celsius vienen tabuladas en los libros, en los apéndices. Entonces, estas cantidades de delta H y la entropía, ahí acuérdense que la entropía no es delta, para la sustancia simplemente es la entropía, por el postulado de la tercera ley de la termodinámica. Entonces, esos pues los podemos calcular rápidamente si nosotros vamos a los apéndices de los libros, aunque básicamente yo les doy siempre esos datos, pero supongamos que ustedes estuvieran analizando una reacción donde pues no les dan los datos, ¿no? Supongamos en un problema en el próximo semestre no les dan algún dato de algún componente, no pasa nada, pueden ir a las tablas que están en los libros y muy probablemente allí va a estar el componente que les están solicitando, las deltas H y las entropías a 25 Celsius están reportadas, no hay problema en eso. Entonces yo puedo calcular delta H y delta S, ya cumplo con estas consideraciones para Gibbs, pero para Helmholtz yo necesito la energía interna y entonces ocupamos la ecuación que justamente ahorita estábamos platicando, la de delta H es igual a delta U menos delta PB, pero para una reacción química acordamos que ese delta PB se escribe como delta N RT, donde delta N es la diferencia de, digamos, de los componentes gaseosos de productos menos reactivos. Y aquí es bien importante recordar que esta delta N solo aplica para los gases. ¿Ok? Aquí viene otra vez, ¿no? La nota. Solo aplica para los gases y esto tiene que ver porque el producto delta PB se ajusta al producto NRT y eso es únicamente válido para los gases. Pero bueno, aquí vienen ya las tres ecuaciones que yo necesitaría para una reacción y fíjense cómo yo a partir de la delta H que calculé para 25 Celsius yo puedo calcular la delta U a 25 Celsius. Entonces la energía interna básicamente está en función de la entalpía. Si yo calculo bien la entalpía, puedo calcular correctamente la energía interna y ahí nada más el pequeño detalle sería que yo realice bien el cálculo de delta N. ¿Ok? Sí queda claro este caso, ¿no? Este caso es el más sencillo. Si ya lo ven ahora y dicen, híjole, esto está muy fácil. Sí, profe. Y digo fácil, no porque no sea tan sencillo resolverlo, sino porque el caso 2 está más complejo, ¿están de acuerdo? ¿Y cuál sería el caso 2? Que haya polinomios. Sí, ¿Sí profe. están de acuerdo? Y entonces, pues si hay polinomios, pues entonces, espérame, el caso 2 está por acá, ¿no? Bueno, pero entonces, bueno, antes de eso, aquí vienen los casos, bueno, ya me acordé, perdón. Antes de ver el caso 2, vamos a analizar estas gráficas. Estas gráficas tienen englobados los cuatro casos que vienen en la tabla anterior. ¿Ok? A ver, déjenme copiar nada más de la tabla anterior para que los tengamos ahí cercanos a estas gráficas. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es cómo gráficamente hablando se ven estos casos para una reacción química. ¿Ok? Entonces, déjenme copiar. Bueno, lo voy a copiar todo.
A ver, entonces la voy a poner esa. Voy a poner acá. Ok. Entonces, bueno, la tengo al ladito ahorita. Vamos a platicar. El caso 1 era el que nos convenía o el que queremos, el que siempre es espontáneo. El que siempre es espontáneo dice que delta H y delta U es negativo y la entropía es positiva. En ambos casos es favorecido el proceso. En una reacción química es muy común que cuando ustedes abran un libro o bueno, vayan a la literatura, es muy común que para las reacciones químicas se grafiquen las gráficas delta G contra temperatura. ¿Ok? Entonces, delta G siempre es la propiedad del sistema que vamos a analizar en las reacciones, porque las reacciones se llevan a cabo bajo la consideración de una atmósfera. ¿Ok? 25 Celsius en este caso, porque aquí está en cerito, pero podría ser otra temperatura, pero como estamos en el caso 1 donde es 25 Celsius, por eso puse estas gráficas ahí. ¿Ok? Entonces, fíjense, las reacciones químicas pues se llevan a cabo a presión constante. ¿Eso qué quiere decir? Que el criterio de espontaneidad que nosotros deberíamos de calcular prioritariamente sobre Helmholtz, pues debería ser Gibbs, porque Gibbs por definición es el criterio absoluto de espontaneidad a presión y temperatura constante. ¿Ok? Entonces, dado que las reacciones químicas las hacemos en sistemas abiertos donde está afectando la presión atmosférica, entonces es un proceso a presión constante. Por eso es que es muy común que en las reacciones químicas el criterio de espontaneidad que se utilice sea Gibbs y no sea Helmholtz. ¿Ok? Entonces, Gibbs porque es un proceso a presión constante. Bueno, entonces estas gráficas, las tres, tienen al cambio de la energía de Gibbs en las Y y en las X tiene a la temperatura. ¿Ok? El proceso, desde el punto de vista espontáneo y no espontáneo, pues tendrá que ver con el valor de la delta H. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo estos gráficos ya nos está diciendo, ¿no? Que si la reacción cae en la zona colorida, pues la delta H es negativa. Si la reacción tiene un valor en la zona en blanco, entonces la delta H es positiva. ¿Ok? Y la pendiente de esta línea recta va a ser la menos T delta S. Y ahora sí, y es que ¿de dónde salió eso, no? Bueno, a ver, déjenme copiar la expresión. Bueno, aquí está, ¿no? Aquí está esta. Déjenme pasarla para acá. Porque es la pendiente, ¿no? A ver. Fíjense, para entender esos gráficos, ¿a quién estoy graficando? La temperatura, ¿quién es? Perdón, la delta G, ¿quién es? ¿La ordenada? No, la ordenada no. Delta G, ¿quién es? Si yo la estoy graficando, fíjense, ¿dónde está delta G? Es Y, ¿no? Es Y. ¿Y la temperatura? X. X. Entonces, ¿quién es la ordenada al origen? La del H, La entalpía. ¿Y quién es la pendiente? ¿Delta S? Pues, bueno, voy a ponerlo así. Es que como la temperatura es lo que está graficado en X, ¿quién realmente sería la pendiente? Menos delta S. Menos delta S. Ay, quién sabe qué pasa, espera. A ver. Como que se ve borroso, ¿verdad? A ver, espera. Sí, esperen, déjenme salirme del cuadro, espérenme. Es que marcó un error en la pizarra. A ver. Sí, porque se veía borroso, ¿no? Oh, sí, se sigue viendo borroso. Bueno, no importa porque lo copié de acá. Déjenme volver a traer. Pero sí entienden por qué es menos delta S. Déjenme volverlo a copiar. Mi cuadro. Pues ya estuvo ahí muy difícil eso. A ver. Entonces, ¿están de acuerdo que esta es la ecuación, la de delta G, delta H menos T delta S? Si yo la pongo en forma de línea recta, yo grafico a la temperatura en X, Gibbs en las Y. ¿Cómo es la ecuación de una línea recta? MX más B. Más B. MX más B.
podría escribir B más MX para entender el orden que tenemos aquí. No pasaría nada si escribo B más MX o MX más B. ¿Están de acuerdo que sería equivalente? Sí. ¿No? Entonces, si la temperatura es la variable independiente, que normalmente la temperatura es la variable independiente, normalmente. Nosotros siempre en el laboratorio calentamos o enfriamos, entonces esa es la variable independiente. Entonces, pues lo que está acompañando a la variable independiente, pues será la pendiente. En este caso, pues como la línea recta es más m, pues entonces aquí debería de tenerse pues un signo positivo, pero realmente entonces yo estaría multiplicando más por la temperatura, que sería la variable independiente, y la pendiente sería menos delta S. De tal suerte, cuando yo multiplique más T0 por menos delta S, me quedaría en conjunto el producto entrópico que yo tengo aquí. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, bueno. Entonces, es muy común que en las reacciones químicas los gráficos que se pongan sea delta G contra temperatura. Entonces, la pendiente de esas líneas rectas, bueno, van a ser líneas rectas porque ya acordamos de que podemos ajustarlo a un modelo lineal, donde tenemos esta expresión, y obviamente si van a quedar líneas rectas, uno, la ordenada al origen va a ser la entalpía, ¿no? Entonces, lo que haga aquí, y la pendiente va a ser la entropía. Bueno, menos la entropía. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces es por eso que si la ordenada al origen es la entalpía, pues si nosotros estamos en valores positivos, pues estaríamos hablando de un proceso endotérmico, y si estamos en valores negativos, y dado que la entalpía es la ordenada al origen, entonces estaríamos hablando de procesos exotérmicos. ¿Ok? Bueno, el primer caso que acordamos que sería un caso en donde la entalpía y la energía interna tienen un signo negativo y la entropía tiene un signo positivo. ¿Ok? Primero, dado que la energía interna y la entalpía tienen un signo negativo, quiere decir que la ordenada al origen de nuestra línea recta tiene que estar localizado en los negativos. Cosa que sí es cierto. Fíjense cómo la ordenada al origen de esta línea recta está posicionada en el eje Y en los valores negativos. Esto indica que estamos en este caso, donde la entalpía es negativo y la ordenada al origen es la entalpía. Aquí está. ¿Ya lo miraron? Entonces no les estoy mintiendo. La entalpía es la ordenada al origen. Y en el caso 1, que es el que yo estoy analizando aquí, la entalpía tiene un valor negativo. ¿Por qué tiene un valor negativo? Porque está posicionado en el eje de las Y en los negativos. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Ahora, en términos de la entropía, ¿qué signo debería tener la entropía? Positivo. Positivo. Y si la pendiente es menos delta S, ¿qué valor de pendiente debería tener esa línea recta? Negativo. Pues negativo. Y fíjense, la línea recta que tiene aquí es una línea recta de pendiente negativa. ¿Qué implicación tiene que la línea recta de esa pendiente sea negativa? Que la delta S sea positiva. Es lo que dice aquí. Y también abajito. ¿Ya lo miraron? Entonces, que tenga una pendiente negativa implica que la entropía es positiva. ¿Por qué? Porque la pendiente es menos delta S. ¿Ya lo miraron? Por eso es al revés el efecto con respecto al valor de la pendiente. Sí. ¿Sí? Ok. Este caso 1 conllevó a que el proceso siempre fuera espontáneo sin importar la temperatura a la que nosotros estuviéramos evaluando. ¿Qué quiere decir? Que si yo cuando grafico delta G contra temperatura de mi reacción de estudio cae en este cuadrante negativo completamente toda la línea recta y además es una línea recta de pendiente negativa, esa reacción sería completamente espontánea en cualquier valor de temperatura que yo esté analizando. ¿Ok? Porque en todo el intervalo, ¿dónde cae? Cae en el intervalo donde el proceso es espontáneo. ¿Dónde el proceso es espontáneo? Cuando la energía de Gibbs es negativa. Y si se fijan, esta línea recta cae en el intervalo donde la energía de Gibbs es negativa, que es donde está coloreado. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok, ahora vámonos a la contraparte, el caso 4. El caso 4, fíjense dónde comienza. ¿Dónde tiene su ordenada al origen el caso 4? En lo positivo. En lo positivo. Eso quiere decir
que si la ordenada al origen de esas líneas rectas es la entalpía, que es lo que está aquí, entonces quiere decir que estamos en el caso 4, ¿no? La entalpía y la energía interna son positivas. Luego, si la entropía es negativa para que este caso 4 sea y sea desfavorecido desde el punto de vista entrópico, si la entropía es negativa, ¿cuánto vale la pendiente? Si la pendiente es menos delta S. Positiva. Positiva, entonces quiere decir que es una línea recta de pendiente positiva. Si es una línea recta de pendiente positiva, entonces conlleva a que la entropía sea negativa, porque la pendiente es menos delta S. El caso 4 habla que la entalpía es positiva, es decir, procesos endotérmicos desfavorecidos entrópicamente porque son negativos, y esto conlleva que el proceso sea no espontáneo en cualquier valor de temperatura. ¿Por qué va a ser el valor no espontáneo? Pues porque toda la línea recta cae en el intervalo en blanco. El intervalo en blanco, estamos hablando que la delta G en todo este intervalo, no importa qué temperatura nosotros estemos evaluando, será positiva y por lo tanto caerá en el caso de proceso no espontáneo. ¿Ya lo miran? Sí, profe. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de el caso 2 y el caso 3, y estos casos pues ahí son más complejos, ¿no? Bueno, vamos a hablar primero del caso 2. El caso 2 conlleva a que la entalpía y la energía interna sean negativos, ¿ok? Si la entalpía y la energía interna son negativos, ahí. Entonces, ¿dónde estaríamos posicionados? Entalpía y energía interna negativos. Estamos posicionados aquí. Ay, pero déjame ponerlo, tal vez esté con negro. ¿No? Entonces, partimos de este hecho. ¿Ok? Y luego, ¿cuál es el siguiente criterio? Que la entropía sea negativa. Si la entropía es negativa, la pendiente, ¿qué signo debe tener? Positivo. Positivo. Entonces, el caso número 2 es la línea azul. ¿Sí están de acuerdo? Es un caso en donde comenzamos en valor de entalpía negativo, es decir, desde el punto de vista de la entalpía es favorecido porque es un proceso exotérmico, es decir, la entalpía es negativa, pero desde el punto de vista entrópico es desfavorecido. ¿Por qué? Porque la entropía tiene un signo negativo. Al tener la entropía un signo negativo, la pendiente de esta línea recta es positivo, pues porque es menos la entropía. Y entonces fíjense cómo el caso 2 es la línea azul. ¿Ok? Pero fíjense cómo el caso 2 transita en las dos zonas, en la zona de espontaneidad, que sería la colorada, y en la zona de no espontaneidad, que es la zona en blanco. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo esta reacción es espontánea? ¿Cuando está en la zona colorada o cuando está en la coloreada o en la zona blanca? En la coloreada. En la coloreada. Entonces, si ustedes se fijan, ¿en qué valor de temperatura está siendo favorecido? ¿A bajas temperaturas o a altas temperaturas? A bajas. A bajas temperaturas. Entonces, fíjense cómo en el gráfico volvemos a caer en cuenta que el proceso es espontáneo o beneficiado cuando la temperatura disminuye, que fue exactamente lo que nosotros escribimos aquí. El proceso, el caso 2, es favorecido a temperaturas bajas. Aquí está. Tal vez gráficamente ahora ya les queda más claro cómo es que esto ocurre. Si estamos a temperaturas bajas, caemos en el intervalo del proceso espontáneo porque Gibbs tomaría valores negativos. Y si aumentamos la temperatura del sistema, no nos conviene porque la reacción iría hacia valores de Gibbs positivos y entonces estaríamos en un caso en donde no sería espontáneo el proceso. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora vamos al caso 3. El caso 3, ¿dónde comenzamos? Comenzamos en entalpía positiva, es decir, un proceso endotérmico, que desde el punto de vista de la entalpía, pues híjole, no nos conviene porque el sistema debe de ganar energía, pero comenzamos aquí. Aquí está, la entalpía es positiva porque es la ordenada al origen, y la otra consideración del caso 3 es que la entropía tome un valor positivo. Si la entropía toma un valor positivo, ¿qué pendiente debe tener esa línea recta?
Negativa. Negativa. ¿Ok? Eso quiere decir que la línea roja representa el caso número 3. El caso número 3 conlleva a tener, desde el punto de vista de la entalpía, pues un caso desfavorable porque es endotérmico, pero desde el punto de vista de la entropía es beneficioso porque su entropía es positiva. ¿Ok? Si su entropía es positiva, entonces la pendiente de esta línea recta es negativa, y entonces tendríamos, igual que en el caso 2, un segmento de esta recta cae en la zona blanca y otro segmento cae en la zona coloreada, perdón. Entonces, ¿cuál es, digamos, la mejor condición de temperatura para que el proceso sea espontáneo? A temperaturas altas. A temperaturas altas. ¿Ok? A temperaturas altas el proceso es benéfico porque pasamos de esta zona en blanco en donde tenemos energías de Gibbs positivas que estarían indicando proceso, la reacción es no espontánea, y cuando aumentamos la temperatura pasamos a la zona que está con color y entonces llegamos a valores de Gibbs negativos. Quiere decir que la reacción es favorecida a temperaturas altas. Esa fue la conclusión a la que llegamos aquí en esta tabla. Cuando esta tabla les dije, pues realmente aplica para procesos físicos y para procesos químicos, pero en particular para reacciones es bien común que hagamos estos diagramas. Estos diagramas cumplen exactamente las condiciones que están en la tabla de que estamos mostrando aquí y que está en la segunda página de este documento. Entonces se dan cuenta que no importa si yo tengo la tabla para cualquier proceso o para reacciones químicas particularmente hablando, yo tengo estos diagramas de energía de Gibbs contra temperatura, entonces yo puedo establecer en qué condiciones mi reacción se va a ver favorecida. A través de la pendiente yo puedo calcular la entropía, a través de la ordenada al origen puedo calcular la entalpía. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿alguna duda de estos gráficos? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Entendieron cómo se leen? Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces ese sería como el entendimiento de esas gráficas. Y bueno, entonces eso da pie al caso 2, ¿no? El caso 2 cuando la temperatura es diferente que 25 Celsius, pues ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si a mí me dicen que la temperatura del sistema no es 25 Celsius? Pues que es otra temperatura, no sé, 200 Kelvin, 300 Kelvin, lo que sea diferente a 25 Celsius, entonces conlleva a un caso en donde yo tengo que analizar esa contribución de la temperatura sobre la entalpía, sobre la entropía y sobre la energía interna. ¿Ok? Bueno, pues voy a escribir la ecuación que dijimos, ¿no? Que en vez de ponerle el superíndice de grados, pues le voy a poner el subíndice de temperatura. Pero pues cambiar de ese grado a esta T conlleva a un montón de cosas. Porque esta delta H a la temperatura T es que entonces ahora se calcula con esta expresión que vimos en el tema de dependencia de la entalpía con la temperatura, donde la delta H a la temperatura T es igual a la delta H a 25 Celsius más la integral de T0, que es de 25 Celsius de la temperatura T, por el producto delta Cp por la diferencial de T. ¿Okay? Aquí es donde pues, estaba platicando esto, ¿no? Que habría los dos casos, ¿no? Cuando delta Cp es constante y cuando delta Cp no es constante. Bueno, para saber eso, entonces me tengo que ir a los casos 1 y 2 del tema de dependencia de la entalpía con respecto de la temperatura. Entonces, primero ahí me tengo que fijar, ¿no? Si la delta Cp es constante o no lo es constante. Si es constante es caso 1, si no es constante es caso 2. Y el caso 2, pues son los polinomios, ¿no? Entonces, esta ya la calculamos de manera independiente. Ahora, lo mismo pasaría para la entropía. La entropía a la temperatura T, es decir, la dependencia de la entropía con respecto a la temperatura se calcula con una ecuación análoga a la de la entalpía. De hecho, si ustedes revisan el documento de la entropía, partimos de esta ecuación en su forma diferencial para poder obtener esta. Luego la dividimos entre T y ya obtuvimos esta, ¿no? Bueno, entonces queda que la entropía a la temperatura T va a ser igual a la entropía a 25 Celsius más la integral de T0 a T del producto delta Cp por la diferencial de T entre T. De nueva cuenta, aquí la delta Cp puede ser una cantidad
constante o puede ser un polinomio, y esos dos casos están en el caso 8A y el caso 8B del tema de casos de entropía parte 2. Ahí están los casos 8 y ahí analizamos, ¿no? Entonces, básicamente, si la capacidad calorífica son constantes, pues los dos casos van a ser el caso 1 y el caso 8A, ¿no? Si la delta CP de productos y de reactivos tiene dependencia con la temperatura y son polinomios, entonces sería el caso 2 de la entalpía y el caso 8B de la entropía. Vamos, no podemos tener casos mixtos, ¿están de acuerdo? No podría ser que yo analice caso 1 con CP constante para la entalpía y caso 8B con CP polinomial para la entropía. No podemos tener esos casos porque si la capacidad calorífica es constante, afecta tanto a delta H y a delta S de la misma forma, porque es la misma delta CP, y si es un polinomio, pues será el mismo polinomio delta CP para delta H y para delta S. ¿Ok? Entonces, ¿están de acuerdo que o es el caso 1 y 8A o es el caso 2 y el caso 8B? Pero no puede haber casos mixtos. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Y eso es la tercera nota que está acá abajo. La delta CP es el mismo, tanto para el cálculo de delta H como para el cálculo de delta S. ¿Ok? Y pues bueno, delta H a 25 Celsius y delta S a 25 Celsius, aquí está cómo se calcula. Aquí está. ¿No? Entonces, este caso de 25 Celsius se dan cuenta que es como la base para la resolución del caso a una temperatura diferente de 25 Celsius. Pues no hay que olvidar. ¿Ok? Ahora, el caso para la energía interna, pues porque yo quiero calcular a la energía de Helmholtz, pues básicamente el término entrópico es exactamente el mismo de arriba que para la entalpía. Y fíjense, entonces yo calculo el término entrópico y ese término entrópico va a ser lo mismo para delta G y para delta A. O sea, ahí no hay problema. Aquí la que me faltaría pues sería la energía interna, pero pues al igual que hicimos en el caso anterior, pues ahí sería la energía interna es igual a la delta H menos delta N por RT, que sería la aplicación para la reacción, nada más que aquí deberíamos de poner el valor de delta H a la temperatura de trabajo. Y obviamente esta temperatura, por ejemplo, si fuera que me pidan un caso a 200 Kelvin, pues esta temperatura tomaría ese valor de 200 Kelvin, ¿no? Si yo estoy calculando la entalpía a 200 Kelvin, aquí tiene que decir 200 Kelvin de temperatura. No vayan a ser como cuasimodos o híbridos en donde pues pongan aquí el valor de la entalpía, no sé, a 200 Kelvin y aquí pongan 298.15 Kelvin, ¿no? Que sería el valor de 25 Celsius. No deberían de hacer eso. ¿Okay? Entonces, siempre el valor de temperatura que va acá, pues tiene que ir en juego con el valor de la entalpía, ¿no? Y a esa temperatura. Y lo mismo para todas las propiedades, ¿no? No se valdría que yo aquí pusiera la delta U a 200, bueno, no sé, a 300 Kelvin, ¿no? Supongamos, y aquí yo ponga la entropía a 500 Kelvin. No puedo hacer esos híbridos. Si yo calculo la energía interna a 300 Kelvin, la entropía tiene que ser calculada a 300 Kelvin. Entonces, eso es lo que quiero que tengan en cuenta, o sea, que ya aprendimos a calcularlos individualmente, pero siempre tengan la certeza de que están calculando las propiedades en las mismas condiciones de temperatura y también de cantidad de sustancia. Si yo estoy calculando la entalpía de formación para 2 mol, entonces, pues yo debería de poner la entropía también para la formación de 2 mol. ¿Están de acuerdo? No se valen a hacer híbridos, ¿no? Que yo diga, pues pongo la entalpía para la formación de 1 mol y pongo la entropía para la formación de 2 mol. ¿Están de acuerdo que también ahí tendría un conflicto? Sí, profe. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya saben calcularlo individualmente, pero calculen en las mismas condiciones de temperatura y en la misma condición estequiométrica. No hagan casos mixtos, porque entonces el producto o el resultado de sus cálculos pues va a ser algo que no va a corresponder. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, pues ya quedamos en claro, pues que estas ecuaciones que nosotros tenemos para Gibbs y para Helmholtz, pues pueden ser aplicados tanto para procesos físicos como para procesos químicos. Si aquí el proceso fuera temperatura, por ejemplo, si fuera una compresión isotérmica, pues allá no hay un proceso químico ni hay un cambio de estado de agregación. Si solamente se calienta o se enfría un gas para que se expanda o se comprima, pues yo tengo que calcular la delta H y la delta S para ese proceso, ¿no? Por ejemplo, el de delta S me parece que es el caso 3, donde vimos expansiones y compresiones a temperatura constante, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ustedes calculen la delta H y la delta S siempre para el caso que les están dando, si es adiabático, isocórico, isobárico,
pues sabría, ¿no? ¿Cuánto vale? Bueno, por ejemplo, ahorita que mencioné el adiabático, ¿cuánto vale la entropía en un proceso adiabático? 0. 0. ¿A eso qué conlleva? Que Gibbs y Helmholtz, ¿qué valor van a tener? 0. 0. Si estos son 0, Gibbs y Helmholtz se hacen 0. Ah, no, bueno, sí, ya no se quedan con el primer término. Se quedan con el primer término. Entonces, fíjense, en un proceso adiabático, la entalpía que estuvimos calculando realmente, ¿quién era? La La energía energía de de Gibbs. Gibbs. La energía de Gibbs. Entonces, vayan al tema de proceso adiabático. Ustedes calcularon la delta H. Realmente, en ese proceso, la delta H es equivalente al criterio de espontaneidad absoluto, Gibbs. Y la delta U, que también la calcularon, es equivalente al criterio absoluto de Helmholtz. Ahora, si el proceso fuera isotérmico, que no hubiera cambio en la temperatura, ¿qué se simplifica ahí? La entalpía y la energía interna. ¿Cuánto valen? 0. 0. 0. ¿Eso a qué conlleva? ¿Cuánto vale Gibbs y Helmholtz? Lo mismo. Lo T delta mismo. Exactamente. Gibbs y Helmholtz valen menos T delta S, las dos. Eso quiere decir que en un proceso isotérmico, donde ustedes en la tarea, porque esa sí todavía no lo hacemos, bueno, en el caso anterior, fíjense, cuando calculamos la entropía del universo, en el anterior creo que era un caso isotérmico. Sí, el problema del tema anterior, justo en la entropía del universo, era un proceso isotérmico, ¿no? En ese caso, el producto menos T delta S era equivalente, bueno, es equivalente al criterio absoluto de espontaneidad. Gibbs o Helmholtz, y ahí da lo mismo porque son iguales. Entonces, ¿se fijan cómo nosotros ya hemos calculado estas propiedades, pero solamente que no sabíamos hasta dónde podía llegar su interpretación? Ahora ya lo sabemos y he puesto dos casos, ¿no? De procesos físicos en donde el cálculo de Gibbs y de Helmholtz es posible. Incluso hay una reducción de la expresión. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora, para el caso de la reacción química voy a ver un tercer caso que únicamente aplica para Gibbs. ¿Ok? Dado que las reacciones químicas se llevan a cabo a presión y temperatura constante, es común que en los apéndices de los libros, además de venir la delta H a 25 Celsius y la entropía a 25 Celsius, es común también en los libros encontrar la delta G. Entonces les pido pues que abran un libro de fisicoquímica, vayan a los apéndices, se den cuenta que viene así la columna delta H a 25 Celsius, entropía a 25 Celsius y delta G a 25 Celsius, obviamente todos a una atmósfera también, porque tienen el subíndice del grado. Entonces, 25 Celsius y una atmósfera. Esto es porque las reacciones químicas, al llevarse a cabo a temperatura y presión constante, pues realmente la propiedad que se da para estos componentes que participan en una reacción química, por eso se dan en términos de Gibbs, porque básicamente nosotros analizamos reacciones a presión y temperatura constante. ¿Ok? Aquí obviamente en las tablas viene el de 25 Celsius, pero a partir de este valor nosotros podríamos calcular la delta G a la temperatura que querramos. ¿Ok? Ahora, vamos a ocupar en este caso 3 únicamente para Gibbs, para una reacción química a 25 Celsius, esos valores reportados en las tablas. Y dado como Gibbs está relacionado con la entalpía, pues Gibbs es igual a delta H menos T delta S, pues sigue como las mismas consideraciones que vimos para la entalpía allá en el tema de ley de Hess y de la dependencia de la entalpía con la temperatura, sigue como esas mismas reglas que vimos, ¿no? Y básicamente son dos, y bueno, son las siguientes, ¿no? Para yo calcular Gibbs, puedo ocupar la ecuación de la suma de la propiedad de interés de los productos menos la suma de la propiedad de interés de los reactivos, cada uno de ellos multiplicado por su coeficiente estequiométrico correspondiente. Esta forma yo la he ocupado para cualquier función de estado, delta H y delta S. Escrita para la delta G, que sería la energía estándar de formación, porque cuando nosotros vimos esta expresión de
de la suma de la entalpía de los productos menos la suma de la entalpía de los reactivos, realmente estábamos hablando de la formación. Si se acuerdan de ese tema allá en ley de Hess, nosotros describimos delta H de la reacción es igual al delta H de formación de productos menos el delta H de formación de reactivos, cada uno de ellos multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Entonces déjenme escribir la ecuación análoga que sería para Gibbs, y pues Gibbs también la puedo escribir así porque es una función de estado, y una función de estado para una reacción química sería cuantificar el estado final menos el estado inicial, y si el estado final de una reacción química son los productos y el estado inicial son los reactivos, entonces puedo hacer la diferencia de la propiedad de interés de los productos menos la propiedad de interés en los reactivos, y entonces me va a dar esta función, ¿no?, que yo estoy tratando de evaluar para la reacción. Entonces la delta G de la reacción sería la suma de los delta Gs de formación de los productos, porque sería productos menos reactivos. En este caso sería la reacción química que puse al inicio donde estaba el caso 1, donde teníamos A más B que da R más S. Bueno, la voy a escribir aquí. A más B da R más S. ¿Ok? Entonces allá tenemos dos productos y dos reactivos. Los productos son R y S y los reactivos son A y B. Entonces, la delta G de una reacción va a ser igual a la suma de las deltas G de formación de productos menos la suma de las deltas G de reactivos, cada uno de ellos multiplicado por su coeficiente estequiométrico correspondiente de la reacción. Y aquí vamos a aplicar lo mismo que hicimos para la delta H, por eso digo que es como muy similar. Vamos a tomar en consideración que las reacciones de formación se balancean para la formación de una mol de producto, las reacciones de descomposición se balancean para una mol de descomposición de reactivo, y las reacciones de combustión se balancean para la quema de una mol de hidrocarburo. ¿Ok? Y entonces, si se acuerdan de allá de esto, después de que nosotros hacíamos ley de Hess, de ahí despejábamos la delta H de formación a partir de esa, ¿no? Entonces, fíjense cómo yo puedo tener ahora el mismo caso, pero para Gibbs. Es como la ecuación análoga. ¿Sí se dan cuenta que esta es igualitita a la que vimos en aquel tema de allá de ley de Hess? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que con los valores que vienen tabulados en los apéndices, estos son los valores que vienen en los apéndices, yo puedo calcular la delta G de una reacción a 25 Celsius de manera directa. ¿Yo qué necesito hacer? Hacer la suma de productos menos la suma de reactivos, considerando coeficientes estequiométricos también adimensionales. También esa es la otra consideración que también debemos de traer de ese tema que vimos de ley de Hess. Y además, allá en ley de Hess también hablamos que la delta H de formación de componentes en su forma más estable, ¿cuánto vale? 0. 0. Esto mismo aplica para la delta G de formación de componentes en su forma más estable. Entonces, no solo la delta G, sino también, perdón, no solo la delta H, sino también la delta G de formación a 25 Celsius de componentes en su forma más estable va a ser 0, porque no hay un requerimiento energético para su formación a 25 Celsius y una atmósfera. ¿Cuáles son los componentes que son en su forma más estable? Pues bueno, pues allí tenemos que recordar pues la regla, ¿no? Que por ejemplo, el carbono grafito, que aquí está, su delta H de formación era 0 con respecto a la del diamante, que es diferente de 0, y lo mismo pasa para la delta G. ¿Se dan cuenta? Los otros, pues son los componentes diatómicos, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno. Su delta G de formación es 0, al igual que su delta H de formación a 25 Celsius en atmósfera es 0. Y estos pues son 0 con respecto a otros. Por ejemplo, el del oxígeno, allí comparamos contra el ozono, por ejemplo, y el ozono tiene una delta H y una delta G diferente de 0, porque a 25 Celsius, y ahí principalmente más que la temperatura es la presión, a una atmósfera de presión no se tiene ozono, se tiene a valores de presión menores, y en contraparte el carbono diamante, pues se tiene a altas presiones, ¿no? Con respecto al carbono grafito. Entonces, esa misma consideración de que la energía asociada para la formación de componentes en su forma más estable es 0 para ciertas sustancias, tiene que volverse a aplicar acá. O sea, ya hay que recordar que también en los diatómicos no solo es hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, eso también lo podemos llevar hacia cloro, yodo, bromo, ¿cuál me falta más? Cloro, bromo, yodo,
hidrógeno, bueno, creo que ya mencioné todos. Los diatómicos son ceros, su delta H de formación, y ahora también su delta G de formación. Y bueno, esto tiene que ver pues con que la delta G y la delta H se encuentran relacionadas entre sí. Entonces, para obtener el valor de delta G de la reacción, hay que tomar en consideración eso de la delta H de formación de componentes en su forma más estable será cero, y si un componente de esta naturaleza está en la reacción que ustedes están estudiando, pues alguno de estos delta G va a tomar el valor de cero. ¿Ok? Por ejemplo, el delta G de formación de un hidrocarburo, pues no va a tomar el valor de cero, pero el del oxígeno sí, el del carbono grafito sí, nitrógeno, y así sucesivamente los que mencionamos. ¿Ok? Entonces queda claro cómo tenemos que recordar un poco lo que ya vimos en ley de Hess para la entalpía, y eso mismo es como el caso análogo para la energía de Gibbs, y entonces hay que recordar esto, ¿no? De los coeficientes estequiométricos, la manera en la que se balancean las reacciones y la consideración de la energía asociada para la formación de componentes en su forma más estable. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, ¿ya miraron la serie? Sí. ¿Sí? Allá en la serie hay dos problemas. En un problema les doy yo los valores de energías de formación de Gibbs, pues obviamente tienen que ir por el caso 3. Si a mí me dan deltas G de formación de componentes reactivos y de productos, tengo que ir por el caso 3, que sería este. Si a mí, por otro lado, me dan los valores de entalpía y de entropía a 25 Celsius, me están pidiendo que vaya por el camino 1, por el caso 1. ¿No? Calcular individualmente la delta H y la delta S para calcular la delta G de la reacción. Vamos, no importa si a mí me dan el caso 1 o el caso 3. Si fuera la misma reacción me tendría que dar el mismo resultado. ¿Están de acuerdo? Pero la forma en la que voy a calcularlo es diferente. Si a mí me dan las entalpías y las entropías, pues tengo que hacer estos cálculos individuales y luego hacer la resta de esto. Si a mí me dan los deltas G de productos y de reactivos para cada caso, pues tengo que ir por esta ecuación. Pero al final de la historia, si es la misma reacción, no importa si voy por el caso 1 o el caso 3, el resultado de Gibbs tiene que ser el mismo. ¿Ok? Ahora, pero si a mí me están dando entropías y entalpías, pues no me voy a aferrar a ocupar el caso 3 porque pues entonces no lo puedo calcular, tengo que ir por el caso 1. Si a mí me dan energías de Gibbs de formación a 25 Celsius, pues voy por esta ecuación y tan tan. Ahora, si a mí me pide, y caso 1 y caso 3 es a 25 Celsius y una atmósfera. Entonces está claro eso. Si a mí me piden a una temperatura diferente, me están invitando a ocupar el caso 2, ¿no? Donde además de que me están diciendo que la temperatura es diferente, me tengo que fijar si la delta Cp sería constante o sería un polinomio. ¿Capichi? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, en este tema también vienen acá unos problemitas, con unas preguntas para la tarea, para completar la tarea moral de este bloque, que estaría compuesta por la tarea moral de los dos documentos de entropía y de criterios de espontaneidad. Entonces, pues son como 3 partes, ¿no? Por eso allá hay un mayor número de puntos a participar, bueno, a obtener. Y bueno, pues entonces miren, la primera parte tiene que ver con que ustedes demuestren que estas expresiones se obtienen para estos procesos isotérmico, adiabático, volumen de expansión o de compresión reversible, realmente cambio de volumen pues puede ser compresión o expansión, y el último para un proceso físico. Obviamente, ¿de dónde van a partir estas ecuaciones? Por ejemplo, yo ya les hice el inciso B. ¿Están de acuerdo? Y incluso el inciso A también se los hice. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? El 1A y el 1B yo ya los hice. ¿Ya no se acuerdan? Sí. Sí. Eso lo vimos hace como 20 minutos. Así que le pueden dar para atrás. Justamente, fíjense, les hice el 1A y el 1B. Entonces, bueno, ahora tendrían que analizar para el inciso C y el inciso D, pues la consideración que me están pidiendo y llegar a estas expresiones.
¿Para qué quiero que tengan estas expresiones? Porque dependerá, habrá problemas en los que a lo mejor les dan la entropía, a lo mejor en algunos otros les dan la entalpía, o es más fácil calcular una de las propiedades, tal vez la entalpía sobre la entropía, y a lo mejor en ese caso, por ejemplo, como en el adiabático, si a mí me dan para calcular la entalpía, pues entonces ya con eso calculé Gibbs. Entonces yo quiero que tengan estas ecuaciones a la mano para que cuando resuelvan un problema tengan opciones. No pueden ir por el camino tradicional en donde hemos ido calculando, por ejemplo, delta H en los procesos donde calentamos o enfriamos, los calculamos como el producto NCP delta T, ¿no? Pero pues a lo mejor si en ese problema me están dando Gibbs, es que ni siquiera necesitaría calcular la entalpía. Directamente el valor de Gibbs que me están dando es la entalpía. O viceversa, ¿no? ¿No? Si yo quiero calcular Gibbs y me están dando el valor de la entalpía ya en el problema, o me dan las herramientas para yo calcular la entalpía, pues con eso ya también calculé Gibbs al mismo tiempo. Entonces quiero que se den cuenta cómo se encuentran relacionadas las propiedades y para eso quiero que obtengan estas expresiones para procesos, digamos, donde no hay reacción química ni hay cambio de esta agregación y donde hay reacción química serían estos dos incisos. ¿Ok? Estas también tienen que ver con pues las ecuaciones, ¿no? Que miramos en el caso 1, en el caso 2, perdón. Este sería el caso 2 para la última parte de este documento. Y luego acá viene un problema. ¿Ok? Aquí me dicen, aquí es donde yo quiero que ustedes recuerden todo lo que ahorita platiqué, ¿no? Cómo escribo las reacciones de formación, de descomposición y de combustión. Y aquí sería muy importante que ustedes fueran honestos con ustedes mismos y si las pueden escribir, ¿no? Obviamente estas reacciones, al ser de formación, descomposición y combustión, las vamos a considerar como con sus componentes en su forma más estable. ¿Ok? Y desde ese punto de vista, pues, ¿cómo voy a calcular la energía de Gibbs? Pues aquí me están dando entalpía y entropía. Entonces tengo que decidir cuál de los tres casos que me dieron ahorita que vimos, cuál es el que me correspondería para calcular cada uno de ellos. Calculo el valor de energía de Gibbs y doy pues un veredicto, ¿no? Si estas reacciones de formación, descomposición y combustión son espontáneas o no en la condición de estudio, que en este caso es 25 Celsius y una atmósfera, porque tienen aquí el subíndice, ¿no? De grados. Entonces, pues aquí es donde van a poner un poco ustedes en práctica, ¿no? Todo lo que estuve platicando, ¿no? De balancear reacciones, considerar coeficientes estequiométricos, cálculo por el caso que toque y demás, ¿no? Entonces, este problema es importante, ¿no? Porque pues, ahí hay tres casos. Y la última, pues es una cosa, realmente pues, quisiera saber por qué ustedes creen que no hay un caso 3 para la energía de Helmholtz, porque para todo, yo siempre, el caso 1 y el caso 2, pues ahí ponía Helmholtz y Gibbs juntas, solo en el caso 3 no lo puse. Solo en el caso 3 aplica para Gibbs, y de hecho, si ustedes abren los libros, no vienen energías de Helmholtz a 25 Celsius. ¿Por qué será? Y allá ahí tiene que ver un poco con lo que estuve platicando. ¿Por qué Gibbs es más importante, ¿no? Para una reacción química que Helmholtz, particularmente, ¿no? ¿Por qué no hay a 25 Celsius? Pues quiero saber qué opinan ustedes. ¿Ok? Entonces, esta se va a entregar junto con los otros dos. Acordamos que el domingo se entrega. Ya hice ahí la tarea, ya hice la actividad, para que ahí suban sus documentos, por favor, todos en un mismo archivo. ¿Vale? Sí, profe. Y también recordarles que en 2 días se vence lo de las constantes A y B de Rayleigh-Kwong. Para que si alguno de ustedes tiene interés en también subirlo, pues les quedan 2 días. ¿Vale? Sí. Ok. Pues acá le paramos. Pues muchas gracias por su atención. Nos miramos el martes para la resolución de la serie. El lunes ustedes por favor suban sus resultados a la plataforma de Moodle. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme. Y pues si no, nos miramos el martes antes del examen para si contestar alguna pregunta que tengan para que en el examen ya estén preparados. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bye. Bye, que tengan buen día. Gracias, profesor. Buen día. Profe. Gracias, profe. Gracias. Tenga linda semana y Profe, fin de hasta semana. luego. Muchas gracias, profesor. Buen día. Gracias, profe. Gracias. Excelente día. Profe, buen día. Bye, bye, gracias. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.